Por favor, en Efesios, en Josué capítulo 2. Josué, hermanos, capítulo 2, por favor, en su Biblia. Vamos a leer del versículo número 1. Josué, hermanos, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 14. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes leen el 2 y nos juntamos todos en el versículo número 14. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Muy bien, vamos a leerlo. Josué, capítulo 2, versículo 1 al 14. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y nos juntamos todos en el versículo número 14. Dice la palabra de Dios, hermanos. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Versículo 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Juntos, hermanos, versículo 15. Entonces ella los hizo descender porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. En Gálatas, hermanos, capítulo 6, versículo 9 al 10, Dios dice, hermanos, que hagamos bien a todos y mayormente a nuestra familia de la fe, ya que el bien que usted haga se queda en usted, pero el mal que haga regresará. Y es lo mismo, hermanos, que Rahab la ramera hizo bien a estos espías, y el bien que ella hizo se quedó en ella. El bien que usted haga en este mundo, hermanos, el bien que haga se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. Y en esta hora, hermanos, quisiera ver 2 ejemplos de personas que hicieron el bien a alguien más, pero en realidad se hicieron bien a ellos mismos, y otros 2 ejemplos que hicieron mal a otras personas, pero en realidad se hicieron mal a ellos mismos. Pues el bien que haga, hermano, se queda en ti, pero el mal que hagas
regresará. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, en esta hora te doy las gracias, Padre, porque podemos abrir la Biblia libremente. Te pido que quites todo sueño, toda duda, toda interrupción, Señor, toda distracción, toda pereza, cansancio y factores, Señor, que puedan distraernos no de mí, Señor, sino de tu palabra que vive y permanece para siempre. Y yo sé, Señor, que quieres hablarnos a través de ella en esta hora. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que tomes el control, que seas glorificado y que puedas redarguirnos. En Cristo doy gracias y pido, amén y amén, Señor. Si me acompaña Gálatas, hermanos, capítulo 6, versículo número 9 y 10. Vamos allá, por favor, en su Biblia. Gálatas, hermanos, en el Nuevo Testamento, capítulo número 6, versículo número 9 y versículo número 10, hermanos, si me acompaña, por favor, y vamos a leerlo juntos. Gálatas capítulo 6, versículo número 9 y versículo número 10. Vamos a esperar que todos lo tengan y para darle lectura a todos juntos, por favor. Gálatas capítulo 6, ¿sí? 6 para los bilingües, ¿verdad? Que hay aquí. Y vamos a leer del versículo número 9 al versículo número 10. ¿Ya lo tiene, hermano? Está despierto. Dice la palabra, leamos juntos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Dios, hermanos, a través de su palabra manda al creyente a hacer el bien sin mirar a quién. Hacer el bien, hermano, al prójimo. Aún, hermanos, Dios nos manda a hacer el bien al enemigo. Dice, ora por él, trátalo bien. ¿Sí? Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el siguiente versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nos manda, hermanos, a hacer el bien sin mirar a quién, aún al enemigo. Ore por él. Ahora, hermanos, Dios dice que hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pregunta, ¿quiénes son los de mi familia de la fe? Los de la familia de la fe, hermanos, son mis hermanos, ¿sí? Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es la columna y baluarte de la verdad, es la esposa del Cordero. Ustedes son mi familia en la fe y yo debo de hacerles el bien a ustedes y no el mal. Hermanos, francamente, qué fácil, hermanos, o qué cómodo puede ser hacer el bien al que me cae bien, al que me habla bien, al que me conoce, a mi amigo, al que no me lleva a la contraria, al que me da. Pero qué difícil, hermanos, puede hacer el bien al que no me cae bien, al que va en mi contra, al que ha hablado mal de mí, al que ha pensado mal de mí, al que ha actuado de una manera inadecuada o indiferente para conmigo, a pesar de que yo no le he hecho nada. A esas personas, hermanos, Dios nos dice, hazles el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermanos, cabe recalcar que Dios manda al creyente, porque aquí hay creyentes, hay cristianos que van al cielo, amén, a hacer el bien y no el mal. Dios nos dice, hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Dios sabe, hermanos, que el bien que hagas se queda en ti, que el más beneficiado y más bendecido en hacer el bien eres tú, soy yo. Si me acompaña Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 14:13, hermanos, es el último libro de la Biblia escrito por el apóstol Juan. Apocalipsis, hermanos, capítulo 14, versículo número 13 en su Biblia, por favor. Apocalipsis 14:13 dice un versículo ahí muy interesante. Si lo tiene, mi hermano, lea conmigo, por favor. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Las obras de bien, hermanos, que usted hizo en vida en este mundo por Cristo y por los demás, seguirán con usted a pesar de su muerte, y Dios ciertamente le recompensará. Él no es deudor de nadie. Dice, descansarán de sus trabajos. Trabajamos, nos afanamos, nos turbamos. Dice, sí, vas a morir, pero esas buenas obras que tú hiciste van a seguir contigo. Te las vas a llevar a la tumba. Dios te las va a recordar y te va a galardonar. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Él no es deudor
del bien, hermanos, que se hace a su obra o al prójimo. En Josué, hermanos, capítulo 2, donde tuvimos nuestra lectura, usted lo ha leído, ha escuchado, lo sabe. Encontramos, hermanos, a Rahab la ramera. Algunos dicen que esta Rahab la ramera incluso era una bruja, ¿sí? Era una bruja, hermanos. Dice que vivía en el muro de Jericó. Y como ella, hermano, escondió a esos dos espías mandados por Josué a Jericó para reconocer la tierra y traerle informes a él. Ahora, el rey de Jericó, hermanos, detecta y es avisado de esto y manda a decir a Rahab en el versículo número 6, hermanos, de Josué capítulo 2, versículo número 6 dice: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. El rey le dice: ¿sabes qué? Saca a esos hombres. Y cuando el rey dice que saque a esos hombres, hermanos, no quiere que los saque para saludarlos o para echarse un cafecito y un pan con él. Quiere que los saque para matarlos. Son sus enemigos, van a conquistar Jericó. El pueblo de Israel dice: oye, sácalos, ¿verdad? Pero no quiero que los saques para saludarlos, para decirles Dios te bendiga, para echarnos un café. No, quiero que los saques para matarlos. Son de nuestros enemigos, quieren conquistar Jericó. Y ciertamente lo hicieron, hermanos. Cuando rodearon aquel muro, 6 días, un día rodearon, el otro día rodearon, y luego el séptimo día dieron 7 vueltas y los muros fueron derribados. Rahab, hermanos, es avisada por el rey para que saque a estos hombres para matarlos. Mas sin embargo, hermanos, ¿cuál fue la actitud de Rahab? Dice que ella, hermanos, los subió al terrado y los escondió entre manojos de lino. Ahí los escondió, hermanos, estos dos hombres. Ella, hermano, pudo haber delatado a estos dos hombres. Ella, hermanos, pudo haber entregado a estos dos hombres a muerte. Mas sin embargo, su actitud fue esconderlos. Mire su actitud. Si me acompaña a Josué 2, hermanos, versículo 12 al 15, el mismo capítulo, hermanos. Josué, hermanos, capítulo 2, versículo 12 al 15, si me acompaña en su Biblia, por favor. Dice ahí el versículo 12 al 15, dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Rahab le dice a estos hombres, dos espías que Josué mandó, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Rahab, hermanos, preservó la vida de estos hombres, cuidó de la vida de estos hombres, usó de misericordia la vida de estos hombres, les perdona la vida a estos hombres para que no los mataran. Ahora, hermanos, pasa el tiempo y en Josué capítulo 6, más adelante por favor en su Biblia, Josué capítulo 6, versículo 21 al 25, ahí sí le voy a pedir por favor que me acompañe con su vista y me acompañe leyendo. Yo leo el versículo 21, ustedes el 22. Nos juntamos en el 25, por favor. Estamos en Josué capítulo 6, versículo 21 al 25. Dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y los espías entraron, hermanos, bien interesante, dice, versículo 22, mas Josué dijo a los hombres que habían, a esos mismos dos hombres que escondió, a esos dos mismos hombres que manda con Rahab, ¿verdad? Para que le preserven la vida, versículo 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel.
Dice versículo 25: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los hijos de Israel hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Mira, hermano, pasa el tiempo de Josué 2 a Josué 6. Y encontramos, hermanos, a la ciudad de Jericó destruida por los hijos de Israel, excepto a alguien. Destruyeron a viejos, ancianos, bueyes, vacas, chivos, perros, gatos, todo. Pero preservaron la vida a alguien. Fue a Rahab y a su familia. ¿Por qué? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Ella, hermanos, los protegió y ellos la protegieron. Ella hizo bien y ellos le hicieron bien. Ella usó de misericordia con ellos y ellos también. Ella, hermanos, fue medida con la misma vara que ella midió. Lo que sembró, ella cosechó. Pues el bien que haga se queda en usted, pero el mal que haga regresará. Ella perdonó la vida a estos hombres, y estos hombres le perdonaron la vida a ella y a su familia y cuanto tenía. El bien que ella hizo se quedó en ella, a tal grado que la misma Rahab, hermanos, de esa descendencia viene nuestro Señor Jesucristo. A tal grado, hermano, esta mujer ramera. Si me acompaña a Éxodo, hermanos, por favor. Éxodo capítulo número 1. Y el día jueves veamos unas cositas de este capítulo. Éxodo capítulo número 1 en su Biblia, versículo 15 al versículo número 21, hermanos. Encontramos otro ejemplo de bien, hermanos, de dos parteras. Y vamos a ver, hermanos, qué hicieron y el bien que Dios les regresó e hizo con ellas. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al versículo número 21, mi hermano, ¿ya lo tiene? Voy a leer el versículo 15, usted el 16, nos juntamos en el 22. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y Fua, y les dijo: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios, hermanos, hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y versículo 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Encontramos a Cifra y a Fua, hermanos, dos parteras. El rey les da la instrucción de a esos niñitos, esos pequeñitos: si el niño, mátalo, dale tijera, córtalo, que no viva. Qué cruel, hermanos, ese pequeñito no va a morir, pero si es niña, sí déjala. Si es niño, mátalo. Ellas, hermanos, dice que temieron a Dios. No. Nacían niños. Oye, pues no te dije que los mataras. Dice: pues es que las mujeres hebreas son más robustas, están más ponchadas, están más fuertes, y luego lo escupen al niño, luego dan a luz. Bueno. Y dice el versículo 20, hermanos: y Dios hizo, fíjense quién, Dios hizo bien. Dios hizo bien al bien que ellas habían hecho. El bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. Ellas, hermanos, hicieron el bien a otras familias al no matar a los niños varones, y Dios les hizo bien a sus familias de ellas. Las prosperó, hubo bendición en sus vidas. ¿Por qué? Porque el bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. Ahora, hermanos, escuche, es verdad, mi hermano, que a la persona que hiciste tú el bien te puede pagar con mal. Es verdad, mi hermanos, que a la persona que tú amaste o que amas te puede pagar con odio o rencor. Pero recuerda, hermanos, que lo que tú sembraste en Cristo, Él lo ve, Él lo sabe, y Él te recompensará. Él es justo, Él te bendecirá. El salmista dijo, hermanos, en el Salmo 109, 105:
me devuelven mal por bien y odio por amor. El salmista David, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, en el Salmo 109, 105 dice: me devuelven mal por bien y odio por amor. Es verdad, hermano, que a la persona que usted le haya hecho un bien le puede pagar mal. A la persona que usted ama o amó le puede devolver con odio o con rencor. Pero al fin y al cabo de la película y del día, Dios no olvida el bien que usted hizo, y el bien que usted hizo se queda en usted, pero el mal que haga, tarde que temprano, va a regresar. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Si te ha pasado esto, hermano, déjame decirte algo: no te desanimes y sigue haciendo el bien sin mirar a quién. Recuerda que el bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. Si me acompaña, hermano, por favor, a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo número 6, hermanos. En el Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel y luego Daniel capítulo número 6. Daniel capítulo 6, hermano, por favor. Daniel capítulo 6, hermanos, versículo número 1. Yo lo voy a leer, usted me va a seguir con su vista. Encontramos aquí, hermanos, dice Daniel capítulo 6, versículo número 1. Yo lo leo, dice, para que todos lo tengan, hermano. Daniel capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo Israel, como a José. Hay 120 sátrapas, hermanos, que el rey Darío, rey de Media y de Persia, constituyen el reino. Y estos 120 sátrapas tienen que darle cuenta a estos 3 gobernantes, ¿verdad?, que estaban sobre estos 120 sátrapas. Y de esos 3 gobernantes, uno era Daniel, dice. Pero Daniel era más superior a los otros 2 y a esos 120. Y el rey pensó, como el rey de Egipto, hermanos, con José, serlo el segundo de su reino, ponerlo sobre todo. Dice la Biblia, el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, aquí vamos al punto. ¿Buscaban ocasión para qué, hermanos? ¿Para acusar a quién? A Daniel. A Daniel se le conoce como Daniel el amado. Daniel el amado. A Daniel, dice, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Daniel, hermanos, era un hombre irreprensible, intachable, de buen testimonio. Oye, Daniel, haz esto, ahí va Danielito a hacerlo. Oye, Daniel, ahí va Daniel. Para que el rey Darío lo quisiera constituir, hermanos, sobre todo abajo de él, no a cualquiera lo ponen ahí. Daniel tenía una buena reputación, tenía un buen testimonio. Ahora, hermanos, si me acompaña, más adelante dice el versículo 6, sigo leyendo. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante de él y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Bien astutos. Todos los gobernadores del rey, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, y cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10, hermanos, dice: cuando Daniel supo, hermanos, el edicto había sido firmado, fíjese su actitud. Entró en su casa,
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel, hermanos, sabía que por orar él era reo de muerte. Él era digno de muerte hablando humanamente, porque el rey había firmado, hermanos, había sellado eso. En 30 días nadie puede adorar a la Virgen, ni a San Judas, ni a nadie, ni al Dios, a nadie. Y el que lo haga y se arrodille y se postre va a ser echado a un horno de fuego, hermanos, ando acá atrás, a un pozo de leones. Dice, y Daniel supo, me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sobre el rey Darío, David sabía que había un rey sobre ese rey, que era el rey de reyes y señor de señores. Y Daniel, hermanos, había confiado en él desde su juventud, desde los 14, 15 años, se había propuesto en su corazón no contaminarse. Y a una hora de grande tiene los mismos principios, convicciones y valores. Dice, no. Pedro y Juan dijeron, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué fidelidad, hermanos. Qué, hermanos, que si la ley de los hombres, como la del rey Darío, firmase un edicto que dijese que no nos congreguemos más en la iglesia. ¿Cuántos, hermanos, diríamos, seguiré congregándome porque me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Que firmaran un edicto, no compartas más el evangelio, no ores, no leas tu Biblia, no te congregues. ¿Cuántos, hermanos, podríamos decir como Daniel? Y supo, yo sé del edicto, yo sé de la ley, pero sobre la ley de las leyes está mi santa palabra de Dios, y yo voy a obedecer al Rey de Reyes y Señor de los señores. No le hace que me echen al foso, que me echen. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos, hermanos, no negaríamos nuestra fe? Daniel, hermanos, sabía que sobre ese rey estaba su rey, Jehová de los ejércitos. Y si me acompaña, hermanos, seguimos leyendo al versículo número 11. Dice allí, entonces se juntaron aquellos hombres. ¿Y cómo hallaron a Daniel, hermanos? Orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres cuando lo vieron? Le tomaron una selfie, hermano. Ahí está Daniel orando, mira. Ahí está en Jerusalén, allá está orando. Y a ver, ahí está. Vamos a enseñársela al rey. Mira, rey, tú dijiste, rey, que nadie puede pedir en 30 días algo que no sea contigo. Mira, aquí está Daniel. Aquí están los pelos de la burra Ramán. Aquí está, mira, aquí está. Tú dijiste, merece la muerte. Échalo al pozo de los que envidios. Échalo al pozo de los leones. Dice, hermanos, la Biblia. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto real que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios su hombre fuera de ti, oh rey? Bien barberos, ¿se ha echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, ¿verdad? Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey Daniel, Danielito, el que es de los hijos de la cautividad, es decir, no es de este rancho, es de la cautividad, es esclavo, y viene aquí, dice, no te respeta a ti, oh rey, ni ha acatado el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, fíjese, hermanos, le pesó en gran manera al rey, un rey pagano, un rey inconverso, conocía quién era Daniel. Dice, le pesó y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, hasta que oscureció. Trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres, hermanos, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, del edicto de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. El rey, hermanos, trabajó para librarle hasta que oscureció, hasta su límite. Pero le digo algo, no pudo librarlo. Hermano, el rey no pudo librar a Daniel del foso de los leones. Los padres de Daniel no pudieron librarlo.
Tal vez, hermano, su papá, su esposo, su amigo, su pastor, su hijo no podrán librarlo, hermanos, del horno de fuego ardiendo. No podrán librarlo, hermanos, del foso de los leones. No podrán librarlo del pozo de la desesperación. No podrán librarlo, hermano, de esa crisis que usted vive. No podrán librarlo, hermano, de ese problema, de esa enfermedad, de esa necesidad. Pero, hermanos, Él puede librarlo. Él puede librarlo. Dios, hermanos, sí pudo librarlo de ese foso de los leones. Cuando nadie te pueda librar o ayudar, Él sí te puede librar y Él te puede ayudar. Él es un Dios, dice un canto, Él es un Dios de poder. Salmos 62:11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El ángel, hermanos, de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios puede mandar a su ángel, hermano, que acampa alrededor de ti y te defienda y te libre de ese foso de leones que puedes entrar o puedes vivir, o te pueden desear, como estos hombres, a Daniel, el mal. Fíjense, hermanos, qué perversos y qué torcidos, que se lo coman los leones, que muera. ¿Qué más pensamiento más cruel y más crudo y más maléfico que se lo coman? Que se coman a Reinaldito de los leones, imagínense. Se van a llevar buen botín, pero ¿por qué él, hermana? Oye, es mi hijo, o sea, ¿por qué que te coman a ti? Dice, hermanos, el versículo 20. Y acercándose a versículo 19. Y el rey, hermanos, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a Daniel. Fíjese cómo lo llamó, con voz triste, y dijo: Daniel, fíjense, ¿siervo de quién, hermanos? Del Dios viviente, el Dios tuyo, no mío. Él no era creyente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Le pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22, lea conmigo, por favor, hermanos. Dice: mi Dios envió su ángel. Yo no he hecho nada malo. Y Pablo dijo, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 al 18, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ciertamente, hermanos, el mismo Dios que libró a Daniel es el mismo Dios que libró a Pablo, y es el mismo Dios que puede librarte a ti, hermanos, cuando quieren hacerte algún mal. Y si me acompaña, hermanos, al versículo número 23 y 24, hermanos, dice la palabra de Dios: entonces se alegró el rey en gran manera. ¿De qué? De que Daniel estaba vivo, de que no se lo comieron los leones. Dice: se alegró a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, como los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que ni olor a quemado tenían. Igualmente él, ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué, hermanos? Porque había ¿qué? Porque había confiado en su Dios. Dice la Biblia, hermanos: encomienda a Jehová tu camino y confía. ¿Y confía en quién? En Él, y Él hará. Fue lo que hizo Daniel, hermanos. Daniel encomendó a Jehová su camino. Señor, ciertamente delante del rey Darío yo no he hecho nada malo, ni delante de ti, Padre. Me están acusando malamente, quieren mi cabeza, me quieren borrar del mapa, me tienen envidia, me acusan, Señor, mas sin embargo yo no he hecho nada malo delante de ti, oh rey, ni de mi Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Daniel encomendó su camino a Dios, confió en Él, y Dios hará. Él hizo. Ahora, hermanos, al punto central de todo esto que quiero llegar es el versículo número 24. Lea conmigo, por favor, Daniel 6:24. Dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres
Dice, hermanos, fíjese nada más. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, y no solamente ellos, sus hijos, sus mujeres, dice la Biblia, y aún no habían llegado al foso de los leones. Es decir, hermanos, estaban entre el cielo y la tierra. El león los arrebató. Dice, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora, hermanos, cabe concluir, ellos, hermanos, querían desearle el mal a Daniel. Lo querían muerto en el foso de los leones. Mas sin embargo, hermanos, fueron ellos mismos los que murieron en su lugar, sus familias, y comidos por leones hambrientos. Ahora, hermanos, el mal que querían y deseaban a Daniel cayó sobre sus propias cabezas. Regresó, los alcanzó el pecado, porque el bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. Ellos querían que Daniel muriera en ese foso. Y al fin y al cabo de la película y del día, ¿quién murió en ese foso? Los que le desearon el mal. Los alcanzó el pecado. El bien que hagas, hermano, se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. Dice Proverbios 13:20, no lo busque, yo se lo leo. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal perseguirá a los pecadores. Y ciertamente el mal persiguió a estos acusadores y los alcanzó. Mas sin embargo, mas los justos serán premiados con el bien, como lo fue el buen Daniel. Hermano, cuidado con desear mal a una persona o hacer mal a una persona, porque con la misma vara que mida le volverán a medir, y porque el mal que haga regresará. Cuidado, no le vaya a pasar, hermanos, como a estos hombres, o no le vaya a pasar, hermanos, para terminar como Amán. Si me acompaña el libro de Esther, hermanos, el libro de Esther, por favor. Esther, Esdras, Nehemías, Esther, antes de Job. Esther, hermanos, en el Antiguo Testamento. Si me acompaña, por favor, vamos a leer algunos versículos. Primero vamos a leer Esther 5:14. Esther, capítulo 3, primero Esther capítulo 3, versículo número 10, hermanos. Esther capítulo número 3, versículo número 10 en su Biblia. Y luego después vamos a leer Esther 5:14. Esther capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra, os lea conmigo, por favor. Esther 3:10 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dijo a Amán, hijo de Amedata, Agageo, ese perro, Agageo, enemigo de los... Entonces, ¿quién era Amán, hermanos? Amán, en el libro de Esther, fíjense unas palabras tremendas. ¿Era enemigo de quién? Era enemigo del pueblo de Dios. Amán era enemigo de los judíos, los consideraba una plaga y los quería exterminar en todo el reino de ese rey. Era enemigo de los judíos, Amán. Y luego dice Esther 5:14, hermanos, den la vuelta a la página de su Biblia. Esther 5:14, vamos a leerlo. Amán, dice Esther 5:14, lea conmigo. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entre alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Le dice su esposa, qué buen consejo le da a su esposa. Le dice: ¿sabes qué? Mira, haz una horca para Mardoqueo, ese judío que te lo traes entre ceja y oreja, ese judío, ¿verdad?, que te cae bien mal, ese judío que es una piedra en el zapato, ese judío, ¿verdad?, que quiere tumbarte el barco y quiere ser el segundo del rey, porque el rey le había dado gracia, lo había bendecido, ¿verdad? Porque él había denunciado un complot contra el rey, que lo querían matar Mardoqueo, ¿verdad? Y él lo había escuchado y se lo dijo a la reina Esther, y la reina Esther le dice, y Dios le hizo bien, ¿verdad? Y Mardoqueo, hermano, se enoja. Oye, este es judío, no es de este rancho, ¿y por qué? No. Dice su esposa: mira, ¿sabes qué, viejo? Hazte una horca. Hazte una horca. Y en esa horca válgame la redundancia, vas a ahorcar a Mardoqueo, ese judío. Y sus amigos también le pican: sí, ala, si no me ahorcalo y nos invitas para ver. ¿Qué pasa? Él hace esa horca. ¿Para quién? Para Mardoqueo. Fíjese, hermano, maldoso, el mal. Y luego en Esther capítulo 7, hermanos, vamos a ver las consecuencias. Esther capítulo 7 dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda?
lo que yo le digo a mi esposa, aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. La mitad de mi reino yo le doy. No tengo nada, por eso le doy. Dice versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si hay hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. ¿Por quién? Por Amán. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrió en el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán, ¿la qué, hermanos? La horca de 50 codos de altura que hizo Amán. ¿Para quién? Fíjese, el mal era para Mardoqueo. Bueno, entonces dice el versículo 9: el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, ¿qué dijo? Cuélguenlo en leía. O sea, se le había preparado Mardoqueo, andaba de maldoso con Mardoqueo. Hórquenlo en esa que él preparó. Dice versículo 10, lea conmigo por favor. Dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. El bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas tarde o temprano regresará. La horca, hermanos, que él había preparado para Mardoqueo fue para él mismo. Cavó su propia tumba y murió. Pues el bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas regresará, hermanos. Cuidado al pensar en ser piedra de tropiezo al hermano, al prójimo que vive confiado contigo, y desearle el mal o querer hacerle mal. Tenga mucho cuidado, porque tal vez usted mismo esté preparando su horca. El bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. Y para terminar, hermanos, acompáñenme a Génesis 50, puestos de pie. Génesis 50. Génesis 50, hermanos. Es el último capítulo de Génesis, Génesis 50, versículo 15 al 20. Salmos, Génesis 50, versículo 15 al 50. Vamos a leerlo juntos, hermanos, estos versículos. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Génesis 50 del 15 al 20, leamos juntos. Dice: viendo los hermanos de José vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida en mucho pueblo. Hermanos, tal vez, hermanos, te han tratado mal, como a José. José, hermanos, fue vendido, menospreciado, desechado. Estuvo en la cárcel, sufrió a los 17 años, fue vendido a una compañía de ismaelitas. A sus hermanos no les importó si vivía o si moría, lo que querían era deshacerse de él.
Y tal vez, hermanos, como a José, te han tratado mal, te han pagado mal. Pero déjame decirte algo, hermanos. José no se vengó. Creo, hermanos, que nadie aquí ha sido vendido como esclavo o ha estado en una cárcel por años, lejos de su familia. Pero, hermano, si le han hecho mal, si le han tratado mal, si han pensado mal en contra suya, usted no pague con la misma moneda. Deje que Dios se encargue. Recuerde esto, que el bien que haga se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. Él dijo: vosotros pensasteis mal contra mí. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dice un himno, el Dios de la montaña: si algo va mal, lo cambia bien. Hermano, confía en Dios y recuerda que si algo va mal, Él lo puede cambiar a bien. Él cambia la maldición en bendición. Y recuerda que el bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas regresará. ¿Te han tratado mal? ¿Te han tratado injustamente? ¿Han pensado de ti malamente? No lo dudo, mas sin embargo recuerda, no nos cansemos pues de hacer el bien, aunque me hagan mal. No debo de pagar como hijo de Dios con la misma moneda. José no se vengó, sino que encomendó la causa a aquel que juzga justamente. Ahora, hermano, recuerde que lo que usted haga en esta vida por Dios, el bien, aunque usted muera, ese bien se queda con usted. Lo que usted hizo por Cristo, el bien que usted hizo por ese joven, ese muchachito, Dios le recompensará. Él no es deudor de nadie. Amán preparó la horca para Mardoqueo y en esa misma horca fue ahorcado él. Los acusadores de Daniel que quisieron verlo hecho pedazos, muerto en el foso de los leones, fueron muertos ellos con sus familias y Daniel fue librado. Rahab hizo bien y Dios le hizo bien. Las parteras Cifra y Fúa hicieron bien y Dios les pagó bien. Aunque la gente pague mal, Dios siempre paga bien. El bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas regresará, te va a alcanzar. Dios no puede ser burlado. Dios bendito, en esta hora, Señor, te doy las gracias porque aun siendo malos, tú nos has hecho tanto bien, Señor, en este mundo. Gracias, Señor, pues si nosotros siendo malos, dice tu palabra, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le piden. Padre, a través de tu palabra podemos ver, Señor, que ciertamente el pecado nos alcanza. El pecado, Señor, trae consecuencias. Líbranos, Señor, y ayúdanos de pensar o de desear hacerle mal a un hermano, a una persona, Señor, que habita confiadamente junto a nosotros. Líbranos de ello, ya que el pecado, Señor, nos puede perseguir, nos puede alcanzar y nos puede cobrar muy caro la consecuencia de haber pensado o actuado mal en contra de alguien. Por lo contrario, Señor, ayúdanos a hacer el bien a todos y mayormente a nuestra familia en la fe. Aunque algunas veces, Señor, puede ser difícil, pero Padre, tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía toda verdad y nos puede ayudar a amar aún al enemigo o al vengativo. Señor, perdónanos, ayúdanos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Si Dios ha hablado a su vida, a su corazón, tome un tiempo de oración. Si usted, hermanos, es sincero con usted mismo y con Dios primeramente, tal vez ha pensado mal de alguien, tal vez ha acusado maliciosamente a alguien, tal vez ha hecho mal a alguien. Ciertamente ese mal que usted sembró lo va a cosechar.
y le va a alcanzar. Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, eso también segará tarde que temprano. Si usted ha hecho eso, hermanos, ¿por qué no ir a Dios en una actitud de oración y decirle: Señor, perdóname, ciertamente te he fallado, ciertamente hice mal y no quiero ser afectado por el pecado? Mas sin embargo usted ha hecho bien a todos. Sígalo haciendo, siga sembrando bien y Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar, pues el bien que haga se queda en ti. El bien que hagas se queda en ti, pero el mal que hagas también regresará. No nos conviene ser personas que decían el mal, sino por lo contrario el bien, como hijos de Dios amados. Hable con Dios. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón en esta hora de la tarde, noche, yo quiero decirle que Cristo le ama, que Cristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y quiere regalarle vida eterna porque Él es eterno. Somos pecadores y el pecado nos separa de la gloria de Dios. Por consecuencia, si usted muriera en sus delitos y pecados hoy, iría al infierno. Pero Dios quiere salvarle, y el camino para salvarle es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Habrá alguien que no sepa o no esté seguro a dónde iría su alma el día que muera? Que puede ser hoy, puede ser mañana, y dijese: yo quisiera aceptar a Cristo en mi corazón, yo quisiera ir al cielo el día que yo muera. Levante su mano, y hay personas aquí que le dirán cómo ir al cielo el día que usted falte. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Solamente levante su mano y alguien hablará con usted e irá a su lugar. ¿Habrá alguien que quiera aceptar la vida eterna que Jesús da? Si no hay nadie, hermanos, vamos a terminar con una oración. Dios bendito, en esta hora de la tarde, Señor, una vez más llegamos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón y por tu amor eterno. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a andar como hijos de luz en este mundo, y que nos ayudes, Señor, a hacer el bien sin mirar a quién, Señor. Que todo lo que hagamos sea de corazón para ti. Padre, ayúdanos. En Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Puede tomar su lugar, hermano.